El corazón me latía como un tambor flamenco en las calles de Triana, pero no era la fiesta de la Feria de Abril lo que me aceleraba el pulso. Empujé la puerta del Hospital de la Caridad con las manos temblorosas, el aroma a jazmín del Guadalquivir aún pegado a mi falda, y susurré para mí misma: hoy lo digo todo. Laura, la doctora que había curado más que mis heridas superficiales durante 3 años, me esperaba al final de ese pasillo laberíntico, y yo, Martina, de 28 primaveras, iba a confesarle que su sonrisa era el único remedio para mi alma andaluza. No sé cómo llegué hasta allí sin desmayarme. Sevilla, con su sol abrasador de junio, parecía conspirar en mi contra, el calor me hacía sudar bajo la blusa de lino blanco que había elegido con tanto cuidado, como si fuera una novia en la catedral. Había ensayado las palabras en mi pequeño piso de Santa Cruz, frente al espejo agrietado que heredé de mi abuela: Laura, desde que te vi en esa consulta, con tus manos seguras y tu voz como el rumor del río, supe que eras mi secreto mejor guardado. Pero ahora, con el eco de mis tacones en el suelo de mármol, todo se sentía ridículo, un disparate de novela rosa barata. ¿Qué podía ofrecerle yo, una restauradora de azulejos en el Alcázar, a una mujer que salvaba vidas en las sombras de este hospital centenario? El conflicto empezó mucho antes, en esa tarde de lluvia torrencial el año pasado. Yo había tropezado en las rampas empedradas del barrio del Arenal, rompiéndome el tobillo como si el destino quisiera obligarme a parar. Laura fue la que me atendió. Entró en la sala de urgencias con esa bata blanca que parecía un sudario de pureza, su cabello castaño corto enmarcando un rostro que podría haber sido esculpido por Murillo. Tranquila, Martina, me dijo mientras palpaba mi hueso con una ternura que no era solo profesional. Sus ojos verdes como los olivos de la Sierra Norte se clavaron en los míos, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. No el tobillo, sino el muro que había construido alrededor de mi corazón desde que mi familia, devota católica hasta la médula, me había hecho jurar silencio sobre mis inclinaciones. En Andalucía el amor como el mío era un susurro en las tabernas, no un grito en la plaza. Desde entonces la visité con excusas absurdas, un dolor de cabeza por el estrés de restaurar los mosaicos del Real Alcázar, una migraña fingida después de las procesiones de Semana Santa. Cada cita era un ritual secreto, un flamenco privado donde sus preguntas: ¿cómo va ese tobillo, Martina? ¿Duermes bien?, me desarmaban. Yo respondía con mentiras piadosas, ocultando que mis noches eran un torbellino de sueños donde sus labios rozaban los míos bajo la giralda. Pero el secreto pesaba como las campanas de la catedral a medianoche. Mi hermana mayor Carmen, casada con un torero retirado y madre de 3, me había advertido: Martina, no manches el nombre de la familia con tus rarezas. Y yo, obediente como siempre, guardaba todo en el cajón de mi mesita, junto a las fotos robadas de Laura que imprimía de su perfil en la web del hospital. Hoy, sin embargo, el valor me había traicionado. O quizás era el vino tinto de la bodega de mi amigo Paco, que me animó anoche: díselo, coño. El amor en Sevilla no espera a la feria. Así que allí estaba, en el pasillo del 3er piso, donde Laura atendía a los pacientes crónicos. El aire olía a desinfectante y a rosas marchitas de algún ramo olvidado. Mi estómago se revolvió cuando vi su puerta entreabierta. Dentro, su voz, suave como una saeta, consolaba a una anciana: señora, el dolor pasa como el río al amanecer. Me detuve, el corazón en la garganta, y esperé a que saliera. Minutos después apareció, 32 años de gracia sevillana, con esa bata que acentuaba su figura esbelta, sin joyas salvo un colgante de plata que parecía un relicario familiar. Martina, dijo sorprendida, pero con esa sonrisa que iluminaba las sombras del hospital. ¿Otra vez tú? ¿Qué te trae por aquí sin cita? Tragué saliva, mis manos sudadas aferrando el bolso como un salvavidas. Necesito hablar contigo, Laura. En privado. Es importante. Sus cejas se arquearon curiosas y me hizo pasar. Su consulta era un rincón de calidez en medio del frío institucional, pósters de la Alhambra, un jarrón con claveles rojos, símbolo de pasión en nuestra tierra, y sobre el escritorio una foto enmarcada de ella con una mujer mayor, probablemente su madre, ambas riendo en las playas de Cádiz. Me senté en la silla frente a ella, y mientras cerraba la puerta, el mundo se redujo a ese espacio de 3 metros cuadrados. Dime, ¿qué pasa?, preguntó sentándose con esa elegancia natural, cruzando las piernas bajo la falda gris. El aire se espesó.
Mis palabras se atascaron como el tráfico en la maestranza durante una corrida. Te quiero, quise decir, pero salió un balbuceo sobre agradecimiento y apoyo. Ella asintió paciente como siempre, pero vi un destello en sus ojos con pasión. ¿O algo más? Hablamos de nimiedades, el calor insoportable, la Expo del 92 que aún marcaba la ciudad, y yo, cobarde, desvié el tema. Quizás en otro momento pensé, pero el destino, ese cabrón andaluz, tenía otros planes. Al final de la consulta, cuando me levanté para irme, Laura me tocó el brazo. Su piel era cálida, eléctrica. Espera, Martina. ¿Estás bien? Pareces alterada. No, es solo. Y entonces, en un arrebato de locura, lo solté. Laura, desde que te conocí, has sido más que una doctora. Eres todo para mí. Te admiro, La palabra amo se ahogó en mi garganta. Ella parpadeó, su rostro un lienzo de sorpresa. Por un segundo eterno, el silencio fue un guante de terciopelo. Luego sonrió, pero no como siempre, era una sonrisa teñida de tristeza, de secretos. Martina, yo aprecio tus palabras. Más de lo que imaginas. Pero hay cosas que no puedo decir ahora. Ven conmigo a un lugar más privado. Me tomó de la mano, y salimos de la consulta hacia el pasillo lateral, donde los baños del personal eran un oasis de azulejos sevillanos pintados a mano, reliquias de la época de los Austries. El corazón me martilleaba mientras la seguía, el pasillo desierto salvo por el zumbido de un ventilador viejo. Esto es una locura, pensé, pero el roce de sus dedos me impulsaba como el viento de levante. Llegamos a la puerta del baño de mujeres, marcada con un discreto cartel de porcelana. Ella la abrió y el vapor del agua caliente nos envolvió como un velo. Solo un momento, murmuró y desapareció dentro, dejándome en el umbral con la promesa de espera aquí. Obedecí, el pulso desbocado, imaginando confesiones susurradas bajo el chorro de la ducha. Pero entonces la puerta no se cerró del todo, un fallo del cerrojo quizás, y a través de la rendija vi. Vi lo que me rompió en 1000 pedazos de cerámica rota. Laura, mi Laura, no estaba sola. En el espejo empañado, reflejada como en un sueño cruel, abrazaba a otra mujer, alta, de cabello rubio largo, con un uniforme de enfermera que reconocí al instante. Era Isabel, la auxiliar que siempre rondaba su consulta, con esa risa coqueta que yo había envidiado en secreto. Sus labios se rozaban, no en un beso, sino en un roce íntimo cargado de promesas. Laura susurraba algo, mi amor, no puedo más con esto, y la otra respondía con un suspiro, sus manos enredadas en la bata blanca que se deslizaba del hombro de Laura. El mundo se inclinó. Sevilla, con su sol poniente filtrándose por la ventana alta, se tiñó de rojo sangre. No era sangre, gracias a Dios, nada de violencia, solo el filo invisible de la traición. Pero mi corazón, ese órgano traidor, sangraba en silencio. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y huí por el pasillo como una sombra en la noche de los toros. ¿Cómo podía ser? Yo, Martina, la tonta devota, había construido un castillo de arena en la playa del Triunfo, solo para que una ola lo arrasara. Llegué a casa esa noche, el piso en Santa Cruz un mausoleo de silencio. Me derrumbé en la cama, las lágrimas saladas como el salero de la feria. El secreto que guardaba, mi amor por ella, ahora era un veneno que me corroía. Era real lo que vi. O mi mente, celosa y andaluza hasta la médula, había tejido una ilusión. Al día siguiente el sol de Sevilla amaneció implacable y con él, la decisión, confrontarla, o enterrar todo bajo los azulejos que restauraba. Pero el destino, como un gitano en la Triana, no me dejaría escapar tan fácil. Los días siguientes fueron un laberinto de dudas, como las callejuelas de barrio Santa Cruz donde me perdía de niña para escapar de las reprimendas de mi madre. Sevilla, con su bullicio de vendedores de churros y el tañido de las campanas de la Magdalena, parecía burlarse de mí, parejas paseando por el parque de María Luisa, sus manos entrelazadas sin pudor, mientras yo caminaba sola, el peso de la escena en el baño como una cruz invisible. Intenté sumergirme en el trabajo, restaurando los paneles de azulejos en el alcázar, donde cada pieza rota me recordaba mi propio corazón fracturado, pero las manos me temblaban, y el azul cobalt del esmalte se mezclaba con lágrimas que no podía contener. Llamé a mi amiga Lucía,
la única que conocía mi verdad desde que, en una noche de vino y confidencias en la Alameda de Hércules, le confesé mis sentimientos por las mujeres. Lucía, con su melena rizada y su espíritu libre de bailaora, me escuchó al teléfono mientras yo sollozaba. «Martina, cariño, ¿estás segura de lo que viste?», dijo su voz un bálsamo sobre la ponzoña. Los hospitales son como conventos, secretos por todos lados. Tal vez era una despedida, o un consuelo entre colegas. Pero yo sabía que no. El roce de sus cuerpos, el susurro de mi amor, eso era un lenguaje que yo reconocía, el mismo que había soñado pronunciar. Traición, pensé, aunque aún no la había nombrado mía. Esa noche en mi piso con vistas a la Giralda iluminada, escribí una carta que nunca envié, páginas llenas de reproches, de cómo pudiste y yo te habría dado todo. La quemé en el balcón, el humo subiendo como oraciones fallidas hacia el cielo estrellado. El conflicto se agudizó una semana después en la feria de abril, no la grande, sino una romería local en Los Remedios que mi familia insistía en que atendiera. Mi hermana Carmen me arrastró allí, vestida con su traje de flamenca rojo como la sangre de un toro, parloteando sobre pretendientes imaginarios. «Martina, ¿por qué no sales con ese chico del mercado? Es guapo y católico», me dijo, ajena a mi tormenta interior. Yo sonreí fingiendo interés en los chiringuitos, pero mis ojos buscaban caras conocidas. Y entonces la vi, a Laura de espaldas, riendo con un grupo de médicos bajo las luces de farolillos. Llevaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos, el cabello suelto por primera vez, y en su mano, un abanico que agitaba con gracia andaluza. El estómago se me revolvió. Me escabullí entre la multitud, el olor a rebujitos y jamón frito asfixiándome, hasta un rincón oscuro junto al río. Allí, sola con el Guadalquivir murmurando secretos, dejé que la rabia me invadiera. ¿Por qué ella, con su inteligencia y su bondad, elegía a Isabel? Isabel, que era todo lo que yo no, extrovertida, con esa risa que llenaba salas, y rumores de un novio en Córdoba que nadie confirmaba. ¿Era un escándalo? En Sevilla, donde las lenguas son más afiladas que las navajas de los curanderos, un romance entre mujeres en el hospital podía ser dinamita. Yo lo sabía bien, mi propia historia, un amor fugaz en la universidad con una estudiante de arte, había terminado en un aborto emocional cuando su familia la envió a Madrid. Decidí confrontarla. Al día siguiente en el hospital, pedí una cita con excusa de un dolor persistente. Laura me recibió con esa calidez profesional, pero noté las ojeras bajo sus ojos, como si el sueño la eludiera también. «¿Qué te pasa, Martina?», preguntó mientras tomaba mi pulso con dedos que ahora me quemaban. Vi algo, solté, la voz ronca como un cante hondo. «En el baño. Tú Isabel». El color huyó de su rostro. Se levantó cerrando las persianas con manos temblorosas, el sol de mediodía filtrándose en rayos polvorientos. «Martina, no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte». Pero la ira, esa pasión andaluza que hierve como el gazpacho en verano, me cegó. ¿Explicar qué? ¿Qué me invitaste a confesar mi amor, solo para que viera cómo abrazas a otra? Me rompiste, Laura. Yo que te idolatraba como a la Virgen de la Esperanza, ahora me siento como una tonta en una procesión sin tambores. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez, vi a la doctora vulnerable, no la diosa intocable. Isabel. Es mi hermana. Mi media hermana, para ser exacta. Nuestro secreto familiar. Mi padre, ese cabrón que nos abandonó en Cádiz, reapareció hace meses, y ella. Ella es la hija que tuvo con otra. Nos reencontramos en el hospital, y ese abrazo era de alivio, de perdón por años perdidos. Nada más. El mundo se detuvo. ¿Hermana? La palabra rebotó en mi mente como una bala en las paredes de la maestranza. Hice las cuentas, Isabel, mayor de lo que parecía, con rasgos que ahora recordaba similares, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula fina. Pero el daño estaba hecho. Mi acusación, nacida de celos y malentendidos, colgaba en el aire como humo de incienso en una iglesia. Dios mío, Martina, susurró Laura arrodillándose frente a mí. ¿Pensaste que? Yo también te quiero. Desde el primer día. Pero tengo miedos, mi familia, el hospital, esta ciudad que adora las apariencias. Por eso no dije nada cuando confesaste. El silencio fue un abismo.
Yo, con el orgullo herido como un torero en la arena, me levanté. Necesito tiempo, dije y salí, dejando atrás su sollozo ahogado. Esa noche en una taberna de la Macarena, bebí hasta el amanecer, el flamenco de un guitarrista viejo ahogando mis pensamientos. La comprensión llegaba tarde, no traición, sino un secreto ajeno al mío. Pero el malentendido había cavado un foso entre nosotras, y Sevilla, con su calor opresivo, parecía conspirar para que no lo cruzáramos. Los días se convirtieron en semanas de tortura psicológica. Yo evitaba el hospital delegando mis chequeos en otro médico, un hombre anodino que no despertaba nada en mí. En el Alcázar, mientras pegaba fragmentos de azulejo, azul y amarillo, colores de la bandera andaluza, revivía la escena, mi huida, su explicación. Podía perdonar. Mi terquedad, heredada de mi abuela que nunca olvidó una afrenta en la posguerra, me mantenía anclada en la rabia. Lucía me visitaba trayendo empanadas y consejos. El amor en Andalucía es como el olivo, retorcido pero profundo. Dale una rama de olivo, Martina. Mientras tanto, Laura sufría en silencio. Lo supe por chismes del hospital que llegaban a través de una vecina enfermera. La doctora está distraída, como si llevara un luto invisible. Imaginé sus noches en su piso del barrio de Nervión, mirando el techo preguntándose si yo era irrecuperable. El conflicto interno me devoraba, rechazarla por un error mío, o abrazar la verdad y arriesgar el escándalo. En Sevilla, donde las saetas de Semana Santa claman por redención, el perdón parecía posible pero lejano. Una carta llegó un martes, entregada por un mensajero con acento gaditano. Papel crema, letra elegante, Martina, el malentendido nos ha herido a ambas, pero el amor verdadero sangra y sana. Encuentra en el Parque de los Príncipes al atardecer. Trae tu corazón, si aún late por mí. Laura. El pulso se me aceleró. El parque con sus naranjos y fuentes moriscas, era un lugar de promesas rotas y renovadas. Ir o no. La decisión pendía como una espada de Damocles. El atardecer en el Parque de los Príncipes era un óleo de Velázquez, naranjos cargados de frutos dorados, el Guadalquivir serpenteando perezoso a lo lejos, y el aire perfumado de azahar que hacía que Sevilla pareciera un Edén tentador. Llegué temprano con el corazón latiendo un ritmo de bulería, vestida con un sencillo vestido blanco que ondeaba como una bandera de tregua. Me senté en el banco de hierro forjado junto a la Fuente de los Leones, donde los chorros de agua susurraban secretos al viento. ¿Qué diré?, me preguntaba, mientras jugueteaba con el colgante de mi abuela, una cruz de plata que ahora parecía un ancla de dudas. Laura apareció puntual, como si el sol se hubiera alineado con su paso. Llevaba pantalones vaqueros y una blusa suelta de lino, el cabello recogido en una coleta desordenada que la hacía parecer más joven, más humana. Sus ojos verdes, enrojecidos por noches en vela, buscaron los míos con una vulnerabilidad que me desarmó. Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, respetando el abismo que yo había cavado. Gracias por venir, dijo, su voz un hilo de seda rasgada. Temí que no lo hicieras. Miré el agua de la fuente, donde los peces rojos danzaban indiferentes. Curiosidad, quizás. O masoquismo andaluz. ¿Por qué aquí, Laura? Porque este parque fue testigo de mi primer beso robado, a los 16, con una chica del coro de la catedral. Un secreto que me enseñó el miedo. Y la euforia. Su confesión fue un puente tendido. Hablamos entonces por primera vez sin barreras, de su infancia en Cádiz, hija de un pescador infiel y una madre devota que rezaba por su pecado, cuando descubrió sus inclinaciones, de cómo estudió medicina para sanar no solo cuerpos, sino el rechazo que la carcomía. Isabel, me explicó, era el fantasma de su padre, media hermana, encontrada por casualidad en una conferencia médica en Málaga. Ese abrazo en el baño no era pasión, sino catarsis, lágrimas por una infancia compartida en la ausencia. Te vi huir, Martina, continuó, tomando mi mano con timidez. Y supe que mi silencio te había herido más que cualquier palabra. Yo también te amo, pero el miedo a perderlo todo, mi carrera, mi familia, esta vida en Sevilla, me paralizó. Mis lágrimas cayeron, salpicando el banco como lluvia de mayo. Le conté mi lado, la familia opresiva, con mi padre muerto en un accidente de tractor y mi madre aferrada a misas diarias, el amor perdido en la universidad, que me dejó con cicatrices más profundas que cualquier tobillo roto. Pensé que eras inalcanzable, admití, como la torre de la Giralda en tormenta.
Nos abrazamos allí bajo los naranjos, un abrazo casto pero cargado de promesas. Sus labios rozaron mi frente, un beso de absolución, y por un momento el mundo se redujo a nosotras, dos almas sevillanas entrelazadas en un vals lento. Caminamos por el parque hablando de sueños, ella de abrir una clínica gratuita en Triana para marginados, yo de restaurar los azulejos de un convento abandonado para convertirlo en refugio para mujeres como nosotras. El romance floreció como el azahar, cenas en tabernas ocultas del Arenal, paseos nocturnos por la ribera donde el flamenco sonaba lejano, y confidencias susurradas en mi piso, donde su cabeza descansaba en mi hombro mientras le leía poemas de Lorca. Pero el paraíso andaluz es frágil como un cristal de la Cartuja. El conflicto estalló 2 meses después, en pleno verano, cuando el calor hacía que las calles hirvieran como calderos. Mi hermana Carmen, siempre fisgona, me sorprendió con Laura en una cafetería de la Plaza de España. No en un beso, nada escandaloso, solo una mano sobre la mesa, un gesto de cariño. Pero Carmen, con su moral de Semana Santa, lo interpretó como herejía. ¿Qué es esto, Martina? Me espetó esa noche en casa de mi madre, donde la familia se reunía para la cena del viernes. ¿Esa doctora? Es una mujer. ¿Nos has mentido a todos? La discusión fue un vendaval, mi madre llorando rosarios, invocando al Señor por mi perdición, mi cuñado, el ex torero, gruñendo sobre honra familiar. Yo defendí nuestro amor con la fiereza de una mantilla en procesión, pero el daño estaba hecho. No vuelvas hasta que te arrepientas, sentenció Carmen, y me echaron como a una intrusa en mi propia sangre. Devastada, busqué refugio en Laura. Pero ella, al enterarse, palideció. Martina, no puedo ser la causa de tu ruptura familiar. Renunciemos por ahora. Es demasiado pronto. Su rechazo fue un puñal. Renunciar, grité en su piso de Nervión, donde los pósters de la Alhambra ahora parecían burlas. Acabamos de encontrarnos. ¿Es esto lo que temías, el escándalo? No es eso, sollozó ella. Mi propia familia me desterró cuando salí del armario a los 20. No quiero ser tu verdugo. La pelea fue visceral, palabras como saetas, yo la acusé de cobardía, ella de imprudencia. Salí dando un portazo, el eco resonando en las escaleras como un lamento gitano. Esa noche sola en mi piso, el peso de la soledad me aplastó. ¿Era nuestro amor una ilusión, destinada a romperse contra las rocas de la tradición sevillana? El malentendido se profundizó cuando, días después, recibí una llamada anónima: «Tu doctora tiene secretos, Martina. Pregúntale por su prometido en Madrid». El veneno del chisme, probablemente obra de Carmen, o de algún colega envidioso, me envenenó de nuevo. Confronté a Laura en el hospital, irrumpiendo en su consulta como una furia. ¿Prometido? ¿Me has mentido otra vez? Ella rió con amargura, mostrando un anillo viejo en su cajón, de mi ex de hace años. Lo guardo como recordatorio de errores. ¿Crees que te traicionaría? Pero la duda, esa serpiente andaluza, se enroscó en mi mente. Decidí alejarme, mudándome temporalmente a un piso compartido en el centro, donde las noches eran un insomnio de jazz y llantos. Laura me escribía cartas bellas, desgarradoras, pero yo las dejaba sin abrir, el orgullo como escudo. El alto trámite psicológico me consumía, perdonar el pasado, o huir del futuro. Una tormenta de agosto rompió el impasse. El Guadalquivir desbordado inundó las calles bajas, y en el caos, Laura me encontró en el Alcázar, donde yo restauraba bajo lonas improvisadas. Empapada, con el cabello pegado al rostro, se arrodilló en el barro. No más secretos, Martina. Te elijo a ti, familia o no. Pero solo si me aceptas rota. El trueno retumbó y con él, mi rendición. Nos besamos bajo la lluvia, un beso profundo, salado de lágrimas y promesas, mientras el agua lavaba nuestras heridas. El otoño llegó a Sevilla como un suspiro de alivio, las hojas de los plátanos amarilleando en el Paseo de Colón, el aire fresco trayendo ecos de vendimia desde Jerez. Nuestro amor después de la tormenta se afincó en una ternura cotidiana, como el tapeo en las barras del mercado de Triana. Laura y yo construimos un nido frágil, mañanas de café en su cocina, con vistas al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tardes robadas en el Metropol Parasoles, donde bailábamos sevillanas sin público, riendo de nuestros pasos torpes. Ella me enseñó a leer electrocardiogramas como poemas,
Y yo le mostré los secretos de los azulejos, como cada grieta cuenta una historia de resistencia. Pero la profundidad psicológica de nuestro vínculo revelaba fisuras. Laura cargaba con un trauma enterrado. A los 15 en Cádiz, había sido víctima de un acoso escolar por su diferencia, culminando en un intento de suicidio que su madre encubrió con rezos y silencio. Por eso soy doctora, me confesó una noche acurrucada en mi regazo mientras la lluvia golpeaba las persianas. Para salvar a quienes yo no pude salvar, a mí misma. Yo a mi vez desenterré mis demonios, la culpa por no haber defendido a una amiga lesbiana en el instituto, apedreada verbalmente por chismes de barrio. Nuestras conversaciones eran terapias mutuas, lágrimas compartidas bajo la luz de velas de cera de abeja, forjando una intimidad que trascendía lo físico, puro romance humanista, sin sombras de lo carnal. Sin embargo, el mundo exterior no perdonaba. Mi familia, encabezada por Carmen, orquestó una emboscada, una reconciliación, en la casa familiar del barrio de San Bernardo, disfrazada de cumpleaños de mi madre. Llegué sola a petición de Laura, que temía un escándalo mayor. Pero allí estaba Isabel, la hermana, que había desencadenado todo, invitada como amiga del hospital por mi cuñado, quien la conocía de corridas pasadas. Carmen, con ojos de inquisidora, me acorraló en la cocina mientras pelaba gambas para el salmorejo. Hemos oído rumores, Martina. De ti y esa doctora. Si es verdad, deshonras a mamá. Renuncia, o te cortamos. La rabia bulló, pero me di mis palabras, el amor no deshonra, hermana. Es lo que nos hace humanos, como en las coplas de nuestro pueblo. La cena fue un campo minado. Mi madre, frágil con su reumatismo, bendijo la mesa con un Ave María que sonó a sentencia. Isabel, ajena al drama o quizás cómplice, charlaba animadamente con Laura. Laura había sido invitada en secreto, su llegada una sorpresa que me dejó boquiabierta. Sentada frente a mí con un vestido azul que evocaba el cielo de la feria, Laura me miró con ojos suplicantes. Lo hago por ti para mostrar que no me escondo. El clímax estalló cuando Carmen, ebria de manzanilla, soltó la bomba. Martina está con una mujer. Una doctora que cura cuerpos pero pervierte almas. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Mi madre se persignó, lágrimas surcando su rostro arrugado como surcos en la huerta de Coria del Río. Yo me levanté, la voz temblorosa pero firme. Sí, amo a Laura. Y no es perversión, es la verdad de mi corazón. Si no lo aceptáis, me voy. Laura se puso en pie, su mano buscando la mía bajo la mesa. Señora, con todo respeto, dijo, su acento gaditano suavizando el golpe, el amor de Martina es puro, como el Guadalquivir que nos une. No pido su bendición, solo su silencio. Pero Carmen, en un arrebato de fanatismo, lanzó un plato, no a nosotras, sino al suelo, astillándolo como mi paciencia. Fuera, las dos. Malditas. Huimos en mi viejo Seat, las lágrimas nublándome la vista mientras conducía por las avenidas iluminadas de Nervión. En su piso colapsamos en el sofá, abrazadas en un llanto compartido. Perdí a mi familia por ti, sollocé, pero ella me acunó, ganaste la mía. Isabel te adora y mi madre en Cádiz, ya te considera hija. El giro inesperado vino esa misma noche, una llamada de mi madre, voz quebrada. Martina, hija. Reza por mí. No quiero perderte como perdí a tu padre. No era absolución plena, pero un hilo de esperanza, tejido con el humanismo andaluz que valora la redención sobre la venganza. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Laura y yo nos mudamos juntas a un ático en el casco antiguo con balcones a la catedral donde podíamos ver las procesiones sin participar. Ayudé en su clínica improvisada en Triana, pintando murales de azulejos con motivos de olivos y ríos, símbolos de paz. Pero el conflicto no cesaba, el hospital, presionado por rumores, la amenazó con una investigación por conducta inapropiada. Laura, con su integridad de acero, presentó pruebas, correos, testigos, de que nuestro amor era privado, no profesional. No renunciaré, me dijo, porque tú me enseñaste a pelear. Mi propia batalla fue interna, terapia con una psicóloga en la Universidad de Sevilla, donde desentrañé la culpa heredada, convirtiéndola en fuerza. Lucía organizó un bautizo informal, una cena con amigas queer del barrio, donde bailamos hasta el alba, celebrando nuestra unión sin anillos ni promesas, solo con el espíritu libre de las gitanas de Sacromonte. Sin embargo, la traición acechaba en sombras.
Un colega de Laura, envidioso de su ascenso, filtró fotos antiguas de ella con su ex en Madrid, a un tabloide local, titulado El escándalo de la doctora lesbiana en Sevilla. El artículo, sensacionalista como un pregón de feria, nos pintaba como villanas, corrompiendo la moral en el Hospital de la Caridad. La furia pública estalló, pintadas en la clínica, llamadas anónimas. Yo, furiosa, quise contraatacar, pero Laura me detuvo. Con odio no se gana, Martina. Con amor, sí. El alto trámite nos unió más, caminatas por el Cerro del Parral, donde las vistas de la ciudad nos recordaban nuestra pequeñez, noches de lectura de García Lorca, sus versos sobre amores prohibidos resonando en nuestras almas. La decisión difícil llegó cuando el hospital la suspendió temporalmente. Renuncio, dijo ella, y abro mi propia consulta. Contigo. Invierno en Sevilla es un milagro discreto, niebla sobre el río, hogueras en San Juan de la Palma, y un frío que cala los huesos pero aviva el fuego interior. Con la suspensión de Laura, nuestra vida se transformó en una odisea de resiliencia. Alquilamos un local en Triana, un antiguo taller de cerámica con arcos mudéjar y olor a arcilla fresca. Yo lo restauré con azulejos recuperados, azules como sus ojos, verdes como los míos, convirtiéndolo en la Clínica del Guadalquivir, un espacio para pacientes marginados, donde la medicina se aliaba con el arte para sanar almas. Laura atendía con su habitual gracia, y yo, entre consultas, pintaba murales que narraban historias de amor oculto, siluetas de mujeres entrelazadas bajo la Giralda, sin rostros, pero con la pasión de un cante por soleá. El escándalo, lejos de hundirnos, nos elevó. Periodistas progresistas del Correo de Andalucía nos entrevistaron, convirtiendo nuestra historia en un himno humanitario, 2 mujeres contra el prejuicio sevillano. Mi familia, erosionada por el tiempo y la culpa, dio un paso titubeante. Mi madre visitó la clínica una mañana de Adviento, trayendo un rosario y una bandeja de polvorones. Hija, murmuró besando mi mejilla, el Señor perdona. Y yo también. Carmen tardó más, meses de silencio roto por mensajes evasivos, pero en Nochebuena, llegó con sus hijos, un ramo de claveles rojos como bandera blanca. Tías Martina y Laura, dijo el pequeño, y el nudo en mi garganta se deshizo en lágrimas. Pero el clímax final, ese giro que nos puso a prueba como nunca, surgió de las cenizas del pasado de Laura. En febrero, durante la Candelaria, llegó una carta de Cádiz. Su padre, el pescador errante, agonizaba de cáncer. Quiere verte, escribía la media hermana Isabel, ahora nuestra aliada inquebrantable. Laura palideció, el viejo trauma resurgiendo como levante furioso. No iré, declaró, me abandonó cuando más lo necesitaba. La decisión fue nuestra cruz, perdonar al verdugo, o perpetuar el ciclo de dolor. Paseamos por las orillas del río, donde barcas de remo cortaban el agua como cuchillos, debatiendo en susurros. Si no vas, le dije, el rencor te devorará como al padre que te dejó. Ella lloró aferrándose a mí, pero, ¿y si me rompe de nuevo? Tú eres mi salvación, Martina. Fuimos juntas en un tren que serpenteaba por la costa, el mar de la bahía de Cádiz azotando como recuerdos. El hospital olía a sal y yodo y allí, en una cama raída, yacía él, demacrado, ojos hundidos como pozos de arrepentimiento. Hija mía, balbuceó al ver a Laura, extendiendo una mano temblorosa. Ella se acercó rígida, pero yo, desde la puerta, le di un asentimiento, nuestro código silencioso. El reencuentro fue crudo, acusaciones volaron como gaviotas en tormenta. Me dejaste por otra mujer por vergüenza, gritó Laura. Él sollozó, tenía miedo como tú ahora. Pero te amé en mi torpe manera. Horas de catarsis con Isabel mediando destaparon secretos, cartas quemadas, noches de insomnio paternal. Al final, Laura tomó su mano, te perdono, padre. Por mí, no por ti. Él murió esa noche en paz y nosotras en el funeral en una playa ventosa, esparcimos sus cenizas al viento, un ritual pagano que sanaba heridas generacionales. De vuelta en Sevilla, el renacer fue palpable. La clínica prosperó atrayendo donaciones de la comunidad queer y aliadas, bailaoras que donaban de sus ferias, poetas que recitaban en inauguraciones. Nuestra relación, forjada en fuego, se profundizó en serenidad, viajes a Granada, donde besos robados en la Alhambra evocaban a Lorca, cenas con Lucía e Isabel, risas que ahuyentaban fantasmas. El final, humanitario como un amanecer sobre la mezquita, espera, no sobre la Giralda, no fue de triunfo rutilante sino de aceptación humilde. No hubo boda grandiosa en Andalucía,
aún somos susurros, pero en primavera, bajo los naranjos del Parque de María Luisa, intercambiamos promesas, anillos de plata grabados con amor sin secretos. Mi familia, reconciliada a medias, nos visitó en la clínica. Carmen incluso trajo a sus hijos para ver a las tías curanderas. Hoy, mientras resto un azulejo en el taller, Laura entra, su bata blanca ahora un lienzo de sonrisas. Paciente en la 3, dice, y yo la beso, un roce casto, eterno. El corazón que se rompió en aquel baño ahora late pleno, recordándonos que en Sevilla, el amor como el río, dobla pero no rompe. Somos testigos de que en medio de prejuicios y tormentas, dos almas pueden tejer un tapiz indestructible, de perdón, pasión y sobre todo, humanidad. Y así, en esta ciudad de pasiones y procesiones, encontramos nuestro flamenco privado, un baile eterno, bajo el sol eterno de Andalucía.